Hoy, 15 de julio del año 2025, se parte, diría yo, la vida laboral de los colombianos. Germán. Sí, señor, entra en vigencia, pues, sobre todo lo de la reducción de la jornada laboral, pero también recordemos que ya estaba en camino los puntos que incluye la reforma laboral. La jornada laboral que, digamos, se reduce por otra ley distinta, una ley distinta de la reforma laboral aprobada recientemente, pues se ha venido presentando gradualmente en el país. Recordemos que este cambio de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, comenzó desde el 15 de julio del año 2023. Se redujo a 47 horas, luego en el 2024 a 46, 15 de julio hoy se reduce a 44 semanales y en el 2026 quedará en 42 horas semanales. No afecta para nada el salario, no se puede afectar el salario para nada, no significa que porque se reduzca la jornada le vayan a pagar menos a la gente. Hay flexibilidad, la gente decide cómo trabaja en la semana, si 5 días o 6, y sea con acuerdo con los empleadores, y decíamos que era gradual. Y también, pues los puntos, Roger, de la reforma laboral que tiene que ver con la entrada en vigencia de los recargos nocturnos ya al 100%, la jornada nocturna que no comienza a las 6 sino a las 7 hasta las 6 de la mañana, y algunos otros cambios que trae esa reforma. Miremos primero, antes de presentar a nuestro invitado Roger, lo que decía el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sobre esas cosas que comienzan a cambiar a partir de este 15 de julio. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en rueda de prensa, justo cuando estaban hablando precisamente del tema de las investigaciones que se le hacen a las tiendas de uno, pues habló también de estos cambios que trae tanto la reforma laboral como la reducción de la jornada laboral que viene de una ley anterior. Tenemos ya la entrevista con el ministro. El mes de diciembre, 6 meses de sancionada la ley, empezará a operar el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. Claro, también por una disposición legal anterior, la jornada laboral en Colombia, como está ocurriendo en buena parte del mundo, empieza a reducirse. Y este año la jornada bajaría de 48 a 44 horas semanales. El año entrante bajará a 42 horas semanales. Quiere decir que las 44 horas semanales a partir del 15 de julio tendrán que distribuirse los 6 días hábiles o laborables de la semana, en jornadas laboral diarias que no superen las 8 horas. Y ese es un acuerdo entre empleador y trabajador de manera individual o mediante convenciones colectivas en los acuerdos colectivos que celebren las organizaciones sindicales en representación de los trabajadores y los empleadores o los patronos o los dueños de las empresas. Pues para hablar de este tema, Roger, compañeros de la mesa y televidentes, pues hemos invitado al doctor Oscar Cuartas. Él es abogado experto, especialista en derecho laboral, para hablar de esos dos temas, reducción de la jornada laboral y también la entrada en vigencia de la reforma laboral. Doctor Cuartas, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Clicklasi. Muy buenos días para todos, un cordial saludo. Bueno, comencemos hablando, doctor, sobre lo que comienza hoy, que es la reducción de la jornada laboral. Recordemos que es una ley que ya se había aprobado antes y que se ha aplicado gradualmente hasta llegar a un número determinado de horas semanales siguiendo la tendencia mundial. Así es, Germán. Es importante aclarar que son dos leyes distintas. La ley 2101-2021, que como tú lo decías, ya estaba aprobada y venía aplicándose una reducción gradual. Hoy, precisamente, 15 de julio, hay una reducción que ya son 44 horas semanales. A
A la par está la ley 2466 de 2025, que fue aprobada el 25 de junio de este año, la cual pues ya tiene otra serie de modificaciones que más adelante vamos a hablar de ellas. Entonces me voy a referir frente a la ley 2101-2021, que a partir de hoy, 15 de julio, hay una reducción de 44 horas a la semana. Venía una reducción gradual, donde el año pasado estaba en 46, ahora disminuye a 44, y ya el próximo año, el 15 de julio de 2026, va a tener una reducción final de 42, es decir, que ya en 42 horas semanales va a quedar la jornada definitivamente en Colombia. Algo acá pues para aclarar lo que decía Germán ahora, por el hecho de que hay una reducción en la jornada no quiere decir que se va a disminuir los salarios o que se van a desmejorar las condiciones laborales. Para nada, sigue igual, no hay ninguna desmejora. Y los empleadores pues están en la obligación de cumplir a cabalidad esta disminución. No hacerlo puede traer para ellos sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, que es la entidad que ejerce inspección, vigilancia y control a las empresas, y además demandas por parte de los empleados. Abogado, un saludo especial, pero acá el tema y el análisis que uno quiere hacer es cómo se va a aplicar esa disminución laboral. Es decir, van a entrar más tarde, van a salir más temprano, serán más horas de almuerzo. Los empleadores, ¿cómo tienen que aplicar esta disminución del tema de las horas laborales? Y además, hoy la preocupación también latente de algunos empleadores es que se va a disminuir de pronto la productividad. ¿Qué decir frente a todos estos temas, abogado? Claro que sí, Oscar. Bueno, frente a eso, el reto principalmente lo tienen las empresas, porque pues les toca sí o sí modificar los horarios. Y modificar los horarios quiere decir que si antes la empresa trabajaba, por decir algo, de 8 a 5, pues ya le va a tocar disminuir una hora. Entonces, por un lado, modificar el horario para que cumplan pues con esa disminución de la jornada laboral. Obviamente, ¿qué impacto va a tener esto para las empresas? Que les va a tocar pagar horas extras de más y en algunos casos, dependiendo de la necesidad, les va a tocar contratar más personal. Entonces, digamos que para las empresas es un reto y un impacto financiero porque les va a tocar incrementar, digamos, costos prestacionales. Para los empleados, pues es algo muy ganador porque van a tener más tiempo de calidad para compartir con sus familias y hacer sus temas personales que ellos quieran desarrollar. Entonces, básicamente es eso, modificar el horario, lo que implica que tienen que disminuir el horario laboral y en algunos casos, si la empresa requiere trabajo adicional, pues les va a tocar pagar horas extras o ya contratar personal adicional. Abogado Oscar Cuartas, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clicracia. Pero entonces, a propósito de esto, me pregunto yo, eso que usted plantea de horas extras o contratar personal es el pensamiento de un empleador que tiene la conciencia de que no puede sobrecargar a sus empleados. Pero ese no es la conciencia de muchos empleadores. Va a haber seguramente recargo del trabajo de mucha gente. El empleador va a decir, yo necesito producir, señores, qué pena, yo no tengo la culpa, eso es una decisión estatal, pero a mí me tienen que cumplir, entonces lo sobrecarga. Ahí, en ese caso, ¿hay alguna manera de protección del empleado para que no sea abusado? Claro que sí, Roger. Frente a eso, entonces está el Ministerio de Trabajo, que es la entidad de inspección, vigilancia y control, donde pueden dirigirse los empleados para poner en conocimiento estas situaciones que puede considerarse ya un tema de acoso laboral. Entonces, el trabajador puede dirigirse al Ministerio de Trabajo, que acá en Medellín está ubicado cerca de la Universidad de San Buenaventura, por la Iglesia San Benito. Pueden dirigirse allá, poner en conocimiento la situación que esté presentando, particularmente ahorita, con todos estos cambios normativos que adicional a
a la ley 2101 está la de la reforma laboral, que es la 2466 de 2025, que si tenemos la oportunidad ahorita les voy a hablar de también unos cambios importantes en beneficio de los trabajadores. Entonces es dirigirse al Ministerio de Trabajo, allá el ministerio puede abrir una investigación administrativa o sancionatorio contra la empresa, y ahorita con este tema de la reforma laboral, por orden del presidente Gustavo Petro, se van a hacer unas inspecciones rigurosas a las empresas para verificar que se le esté dando cumplimiento a todas estas reformas laborales, incluida la disminución de la reforma laboral, de la jornada laboral, perdón. Javier. Bueno, pensé que iba don Germán. Abogado, un asunto, pues, o mejor dicho, dos cosas que a mí no me quedan claros y que con base en su experticia, pues, quisiera como tener claras. Primero, no hay excepción, es decir, por trabajos que requieran unos horarios adicionales, por ejemplo, los de la salud, que por lo regular son turnos de 12 horas, y que disminuirlos, pues, no es como en la mayoría de los casos no es lo más conveniente. Y si eso, por ejemplo, el pacto que hay entre empleador y trabajador se puede dar de manera particular, es decir, cada uno pactar como su horario de trabajo, o porque la ley también plantea el asunto de las convenciones colectivas. Javier, bueno, frente a la primera pregunta, me dice si hay excepciones a la disminución de la jornada laboral. Efectivamente, el sector salud tiene una excepción frente a eso, porque pues con ellos vemos que es un poco complejo y causaría traumatismo esa reducción de la jornada laboral. Entonces, en el sector salud sí hay una excepción a ese cumplimiento de la disminución de la jornada laboral. Y respecto a la segunda pregunta, cuando me dices si se puede pactar de común acuerdo entre empleador y trabajador, quisiera que me aclararas un poco más. Es si ellos, por ejemplo, acuerdan que puedan trabajar más horas de lo debido. ¿Esa es tu...? No, me imagino que si son más horas, o sea, después de 44 horas, todo es horas extras, ¿cierto? Así es. Sí, pero las horas extras... trabaja 44 horas, entonces, por ejemplo, el lunes trabaja 8, el martes trabaja 6, el miércoles trabaja, pero esto se puede pactar de manera individual, o digamos que la empresa tiene la potestad de decir, mire, estos son los horarios. Bueno, sí, muy importante tu pregunta. Dentro de las excepciones que trae la ley 2101 frente a este tema de la reducción, permite, que antes no estaba estipulado, que se pueda hacer una flexibilidad en los horarios, lo que tú decías. Entonces, por ejemplo, que el lunes trabaje 8 horas, que el martes 6, que el miércoles 9, siempre y cuando, primero, no exceda las 44 horas semanales y sea de común acuerdo. Entonces, digamos que el empleador de manera impositiva no puede decirles, se va a cambiar los horarios así, tiene que contar con el empleado. Entonces, acá la recomendación para la empresa es que quede un documento por escrito donde se pacte esa flexibilidad horaria y que fue como un acuerdo para evitar inconvenientes. Debe ser entonces concertado entre empleado y empleado. Pero en esa misma línea de la pregunta de Javier sobre pactar, ¿se puede pactar entre trabajador y empleador? Tranquilo, patrón, que yo trabajo más tiempo, no me preocupe, yo sé, yo entiendo que la situación es muy dura. Tranquilo, patrón, ¿eso se puede hacer? No se puede hacer porque ahí asisten de común acuerdo, se estaría vulnerando una ley. Entonces no se puede pasar por encima de lo que diga la norma, así el trabajador firme. Entonces supongamos que el trabajador dice, no, yo le voy a trabajar a usted 60 horas semanales. Puede quedar un documento firmado donde el trabajador acuerda, pero más adelante, si el trabajador quiere demandar a la empresa,
perfectamente lo puede hacer y la empresa no puede tomar ese documento como una prueba para decir, es que yo firmé con el trabajador. Ahí hay una vulneración clara de la ley y si el trabajador lo quiere demandar, perfectamente va a poder lograr lo que pretende acá, que sería el pago de prestaciones de horas extras adicionales y una posible sanción por parte del Ministerio de Trabajo por esa empresa haber vulnerado la ley, en este caso la 2101. Entonces no tiene aplicabilidad ese acuerdo. Doctor Cuartas, esta ley 2101 de 2021, o sea, aclarar eso, que esto no comenzó ahora, sino que viene de hace muchos años y se ha aplicado gradualmente. Es decir, pues las empresas deberían haberse preparado para esta situación y lo tienen que hacer para el próximo año cuando llegamos a las 42 semanas. Y está claro que la ley beneficia más a los trabajadores, por supuesto, y cada quien habla dependiendo de qué lado esté. Total. Los trabajadores, pues obviamente qué bueno que se reduzca por calidad. Cuando uno está empleado, pues uno dice qué bueno poder salir más temprano, qué bueno tener más posibilidades de estar con mi familia, pero los empleadores van a decir ya es que me toca pagar horas extras, es que la situación está complicada, es que esto es perjudicial. Diferentes miradas. Total, hermano, así es. Entonces, pues uno diría, todas estas reformas, los más beneficiados son los trabajadores. Tú hablabas ahorita de la reducción gradual. ¿Por qué se hace gradual? Para que los empleadores pues vayan haciendo esas proyecciones. No se hizo de inmediato para que de pronto no vaya a causar un mayor impacto. Por eso se hizo gradual, por año una reducción. Entonces la idea con esa reducción gradual es que las empresas ya pues pudieran tener alternativas y también proyectarse financieramente para que no causara un mayor impacto con este tema de la reducción. Algo importante ahí que quiero agregar, qué pena, es que ya en el año 2026, donde la reducción final a las 42 horas, ya se elimina el Día de la Familia, que podríamos decir que es un beneficio para el empleador. Antes de esta ley, todo trabajador tenía derecho a un Día de la Familia por cada semestre. Ya con esta reducción el próximo año, llegando a 42 horas, este beneficio para los trabajadores se elimina, para que tengan eso en cuenta. Y también el tema de las horas extras que se pueden trabajar por día. Máximo, la ley permite que un trabajador labore 2 horas extras por día y 12 semanales. También para tener eso en cuenta. Unas por otras, doctor. Se elimina el Día de la Familia, pero se reduce la jornada. ¿Qué le parece si hablamos de la reforma laboral que también entra en vigencia? Sabemos que está el tema de los recargos nocturnos, dominicales. Hablemos de las novedades, de lo que comienza a regir a partir de ahora. Claro que sí, Germán. Bueno, aquí en la ley 2466 de 2025 trae bastantes modificaciones, son aproximadamente 70 artículos que trae esta ley. Yo les voy a mencionar como los que tienen mayor impacto, tanto para empleadores como para trabajadores. Empezando con, por ejemplo, las novedades que se presentan en la contratación laboral. Antes de esta ley, habían tres tipos de contrato: el término fijo, indefinido, hora labor. Con esta nueva ley se pretende que el contrato principal sea el contrato a término indefinido. Entonces, en adelante, no es que no se puedan usar los otros, que son término fijo y hora labor, sino que se les pone algunas limitaciones, como por ejemplo, el término fijo ya solamente va a tener una durabilidad máximo de 4 años. Es decir, que si usted contrata un empleado por contrato a término fijo, lo puede hacer, pero máximo con un periodo de 4 años. Entonces esto ya lo limita. Antes tú lo podías tener de manera indefinida a término fijo. Ya con esta nueva ley se limita que máximo 4 años. Y ya en adelante el término indefinido va a ser el contrato pues que va a liderar la contratación en todas las empresas. ¿Qué se busca con eso? Los trabajadores tengan una mayor estabilidad y una mayor formalidad laboral, porque ustedes saben que un contrato a término fijo
se lo pueden hacer a usted a 3, 4 meses y ya te terminan el contrato. Entonces digamos que es un poco informal, mientras que si tú ya tienes un contrato a término indefinido, como su nombre lo dice, pues eso genera una mayor confianza para el trabajador, y ya que se le termine ese contrato va a depender de cómo él haga bien las cosas o no. Entonces, eso en cuanto a la contratación laboral. Sí, permítame, doctor Oscar Cuarta, sobre ese tema. Entonces, ya esos contratos que suelen hacerse en las entidades oficiales, que se hacen por 10 meses, que los ponen a trabajar incluso enero, febrero y marzo, mientras les renuevan el contrato, y entonces la gente, precisamente esperanzada en la renovación, trabaja gratis. Ese tipo de contratos desaparece. Yo creo que me habla Roger del contrato de prestación de servicios. Que O sea, hágame vamos a hacer la diferencia entre contrato a término fijo, porque usted me está diciendo, yo entendí, contrato a término fijo, pues yo hago un contrato a un año, ¿cierto? Pero sí, luego usted dijo allí en la explicación anterior, un contrato a 4 meses y ya. Entonces, ahí fue cuando me sonó ese tipo de contrato. Entonces, por favor, háganos la diferencia. Bueno, entonces el contrato por prestación de servicios, que es muy utilizado en las entidades públicas, es un contrato que no es laboral, es un contrato civil. Entonces, por ejemplo, como es un contrato civil, no está tipificado o relacionado con las normas laborales. Entonces, en un contrato por prestación de servicios no te pueden exigir cumplimiento de horario, no hay una continua subordinación. Que eso lo hacen mucho en las empresas, y lo hacen ¿por qué? Como el contrato de prestación de servicios, no tienen que pagarles prestaciones sociales, no tienen que pagar los aportes a seguridad social. Entonces muchas empresas acuden a ese tipo de contrato para evadir toda esta carga prestacional. Entonces ese es uno, ¿cierto? Y el otro término fijo, porque en las entidades públicas el que más utilizan es el prestación de servicios. Entonces ese sería prestación de servicios. Ya el término fijo, que lo hacen por ejemplo a 4 meses, un año, ya con esta nueva reforma laboral, estos dos tipos de contrato tienden a desaparecer. Ya si las empresas lo siguen utilizando y le dan un mal uso, pues pueden verse expuestas a demandas por parte de los trabajadores. Doctor, yo quiero que hablemos un poquito y precisemos sobre el tema de los contratos de prestación de servicios, porque usted acaba de decir la palabra clave: se abusa de ese tipo de contratos. Sabemos que el término fijo es que tiene un comienzo y un final y no es seguro que lo renueven. Término indefinido, pues indefinido como su nombre lo indica. Pero los contratos de prestación de servicios en teoría deberían ser personas que no necesitan ni siquiera ir a los lugares donde están contratados, que no tienen jefes, que no cumplen horarios, que digamos que simplemente prestan un servicio y por eso se les paga. Pero sabemos que eso no funciona así. En la práctica no. En la práctica se convierten en lo que ustedes llaman, los abogados laboralistas, pues contrato realidad, porque terminan haciendo todo lo que haría un empleado contratado a término indefinido y con funciones normales. Así es, Germán. Eso es un contrato por prestación de servicios. En la realidad, ¿cómo debería darse? Por ejemplo, ustedes me contratan a mí para eventualmente darle asesorías sobre temas laborales. ¿Cómo se hace eso? Virtualmente, telefónicamente, y lo hacemos 1, 2, 3 veces al mes. Les puedo dar un concepto o 3 conceptos al mes, y por eso ustedes me fijan unos honorarios mensuales. Yo no tengo que ir a las instalaciones de la empresa, ustedes continuamente no me están dando órdenes, sino que es una función muy autónoma. Eso es un contrato de prestación de servicios, pero en la práctica lo hacen como si fuera un contrato laboral, lo ponen a cumplir horario, le dan órdenes continuamente, características que son propias de un contrato laboral. Entonces, en este tema de los contratos de prestación de servicios, con esta nueva reforma también se ponen muchos límites, y la idea es que a largo plazo, pues ya las empresas formalicen eso
y dejen de utilizar estos contratos de manera inadecuada, porque quien finalmente sale perjudicado es el trabajador. Quien está bajo un contrato de prestación de servicios, cumpliendo horario y haciendo todo como un contrato normal, a él no le pagan prestaciones sociales, no le pagan los aportes de seguridad social. Simplemente lo que le dan es unos honorarios mensual y ya con eso a él le toca cubrir entonces todo el tema prestacional. Por eso es que el gobierno pues quiere, como sobre todo este contrato de prestación de servicios, tratar de eliminarlo al máximo. Doctor, frente a ese tema de los contratos a término fijo y a término indefinido, por prestación de servicio, y los de hora labor, ahorita me explica un poco cómo quedan los de hora labor, pero el gobierno tiene ahora, con base en esta ley, la posibilidad de hacer unos decretos reglamentarios, es decir, mire, los contratos de prestación de servicios tienen que operar solo bajo estas circunstancias, o cómo lo puede hacer, porque es que se vuelve de alguna manera letra muerta y volvemos a caer en la misma arbitrariedad que se está cometiendo en la actualidad, que se supone son contratos de excepción para situaciones muy particulares, pero que se generalizaron. Efectivamente, no, el tema del contrato de prestación de servicios siempre ha estado claro, siempre. Las empresas los tienen claros, los trabajadores, de pronto los trabajadores no tanto. O sea, el contrato de prestación de servicios es claro y no viene con esta reforma. Siempre se ha considerado como un contrato civil. En ese sentido, las entidades, sabiendo que están vulnerando la norma, lo hacen. Entonces, por ejemplo, yo en este momento tengo una demanda de un contrato realidad, una persona que trabajó en un municipio y lo tenían cumpliendo horario, todo normal, 15 años, durante 15 años, entonces no cumplió horario, no le pagaron prestaciones, no le pagaron los aportes a seguridad social. En este caso, pues, ¿a qué se ven abocadas las entidades? A una demanda, que pues esa demanda para las entidades son bastante costosas, porque por ejemplo, ¿qué cobra uno acá? De esos 15 años, prestaciones sociales de todos los 15 años, adicional el pago de aportes a seguridad social. Entonces, siempre ha estado claro y en la norma siempre ha estado claro. Entonces, si las entidades vulneran este derecho, le dan un mal uso a este contrato, se van a ver expuestas a una demanda. Frente al contrato hora-labor que me preguntas, que te explique un poco más, este contrato se los voy a explicar con un ejemplo, que también le dan bastante mal uso las empresas. Los contratos hora-labor es cuando, como su nombre lo dice, se contrata a un trabajador para determinada hora. Entonces, por ejemplo, una empresa va a construir un edificio. Ese contrato se entiende terminado cuando el edificio ya termine su construcción. Entonces ahí, por ejemplo, contratan un ingeniero para que sea el ingeniero de la obra. Normalmente esos contratos se hacen bajo esa figura de hora-labor y se va a entender terminado cuando la obra se haya terminado la construcción. Otro ejemplo, para realizar 1000 encuestas, contrata un trabajador para realizar 1000 encuestas. Ese es un contrato hora-labor. Solamente en esos casos específicos, para una obra determinada, es que se ejecuta este tipo de contrato. Con la nueva reforma, ¿qué novedades trae este contrato? Que debe ser por escrito, porque muchos lo hacen de manera verbal, y se debe tener claro la obra que va a desempeñar esa persona. Esas son como las novedades con ese contrato. Estamos conversando con Óscar Cuartas, abogado especialista en Derecho Laboral, sobre estas novedades que trae no solamente la reciente ley laboral que acaba de ser aprobada y entra en vigencia, la 2467 de 2025, sino que hay que recordar la que tiene que ver con la disminución de las horas de trabajo, la ley 2101 de 2021, que ya bastante claro fue nuestro invitado sobre el tema. Y esto
sobre todo para unos y para otros, con información clara, nos tiene que tener bien, ojo, bien informados para que no cometamos errores y no suframos una demanda cuantiosísima. Esto nos tiene que inspirar. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Bueno, Oscar Mario Correa, bien pueda, continúe usted con sus inquietudes. Abogado, tengo una inquietud. ¿Qué va a pasar con las empresas temporales? Que como su nombre lo indica, pues son utilizadas por muchas empresas precisamente para contratar empleados de forma temporal. ¿Qué va a pasar con estas empresas? ¿Van a desaparecer? ¿Ya no van a funcionar o van a tener que cambiar como su funcionalidad, inclusive su nombre? ¿Qué va a pasar en este caso, abogado? Porque sí me llama mucho la atención que estas empresas temporales son utilizadas por muchas empresas para que contraten personal por contratos de 3 meses, 6 meses, hasta un año en este sentido. ¿Qué pasa con estas empresas, abogado? Oscar, sí, con las empresas temporales, como tú bien lo dices, que se ha utilizado bastante también como otro medio de informalidad laboral, porque las empresas a veces los contratan a través de estas temporales para de pronto evadir responsabilidades y no querer tener una relación directa con el trabajador. Ellas siguen, pero también con algunos, digamos, límites. Por ejemplo, que no se puede hacer un contrato por más de un año en la empresa usuaria, que la empresa para la cual va a ser contratado ese trabajador debe tener un objeto distinto al de la empresa. Entonces, adicional, que van a responder solidariamente tanto empresa usuaria como la empresa contratante en una eventual demanda, que antes no estaba, solamente respondía la temporal. Ahora ya vinculan también solidariamente a la empresa donde va a ser contratado esa persona. Entonces, digamos que con esto va a haber una mayor garantía para los trabajadores en caso tal de que sea alguna vulneración de un derecho laboral. Doctor, otro de los cambios tiene que ver con el inicio de la jornada nocturna y también con el tema de los recargos nocturnos que está incluido en el aumento del porcentaje. Primero, hacer una diferenciación porque a veces la gente confunde horas extras con recargos nocturnos, que son dos cosas distintas. Hablemos de eso primero y después de cómo queda la jornada nocturna y los recargos. Perfecto, entonces acá hay que hacer una aclaración entre el trabajo diurno y nocturno. El trabajo diurno es el que está comprendido entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Antes estaba comprendido entre las 6 de la mañana y las 7 y las 9 de la noche, perdón. Ya disminuyó 2 horas más. Entonces eso, pues digamos, es un beneficio para los trabajadores. Y acá vemos pues otra, digamos, carga prestacional para las empresas, porque ya empresas que trabajen en jornada nocturna ya tienen que reconocer desde las 7 de la noche el recargo nocturno. Entonces digamos que se incrementa ya un poco más. Entonces el trabajo diurno comprendido entre las 6 de la mañana, 7 de la noche. El trabajo nocturno es el que ahora en adelante seguirá 7 de la noche, 6 de la mañana. Cada una tiene un recargo distinto. Entonces, si tú trabajas en la noche, se te va a generar un recargo adicional. ¿Cuándo es un trabajo, digamos, extra nocturno? Si tú trabajas más, ahorita la semana está en 44 horas semanales, ¿cierto? Si tú trabajas más de esas 44 horas semanales y lo haces en jornada nocturna, la empresa te va a tener que reconocer un recargo de una, por ejemplo, y trabajaste una hora extra nocturna, te tiene que reconocer una hora extra nocturna porque trabajaste por encima de las 44 horas semanales, y si lo hiciste en el horario nocturno, es decir, entre 7 de la noche y 6 de la mañana, adicional tiene que pagarte un recargo extra nocturno que tiene un valor adicional. Cuando es extra, el porcentaje de recargo es más alto. Igual, el trabajo diurno, entonces, por ejemplo, trabajaste la jornada de las 44 horas semanales, ahí estaríamos en un trabajo diurno.
pero si trabajaste, digamos, en esa semana algunas 2 o 3 horas extras, te tienen que reconocer un trabajo extra diurno que tiene un porcentaje adicional al que normalmente deben pagar. Entonces acá vemos claramente que con esta variación del trabajo nocturno se incrementa aún más para las empresas el tema de pago de recargos. Doctor, ¿qué va a pasar con una figura que por lo menos a mí, yo creo que me quita la mitad de la pensión en términos de porcentaje, y es el famoso empleado de manejo y confianza? Porque siempre nos dijeron a los periodistas que éramos personas de manejo y confianza, entonces nunca nos pagaban horas extras, nunca teníamos horario de trabajo, en fin. Entonces, ¿qué va a pasar con esa figura? Porque a través de esa figura, pues le han dado, y me perdona el término tan coloquial, en la cabeza a mucha gente. Exactamente. Javier, sí, antes de responder tu pregunta, quiero dar una aclaración acá frente al trabajo diurno nocturno. Este cambio entra a regir 6 meses después de la vigencia de la presente ley. Es decir, las empresas tienen que aplicar este recargo de las 7 de la noche desde el 25 de diciembre. No entra en vigencia en este momento, sino el 25 de diciembre de este año, para que lo tengan en cuenta. Bueno, y para responderle a Javier, el tema de la dirección, confianza y manejo, otra figura pues también que se le ha dado bastante más manejo por parte de las empresas, porque no todos tienen esa calidad de dirección, confianza y manejo. Ahorita también esta reforma laboral, digamos, que trae unos límites para que no se le siga dando mal manejo a esta figura, y es identificar quién tiene dirección, confianza y manejo. Por ejemplo, una característica es personal que tenga empleados a cargo. Por ejemplo, tú tienes 10 empleados a cargo, o el grado de responsabilidad que tengas dentro de la empresa, que, por ejemplo, tengas que tomar decisiones importantes al interior de la empresa. Con esto, entonces, podríamos decir que una persona que no tenga este tipo de características no estaría en la obligación de estar bajo dirección, confianza y manejo. Es decir, no todos tienen esta calidad. Tiene que cumplir con unas características como son que tenga personal a cargo, o que tenga pues un grado de responsabilidad alto al interior de la empresa. También hay unos límites, y esto lo conecto con la desconexión laboral, que es otra ley que salió hace poco, y es que las empresas no pueden, los empleadores no pueden, después de terminada la jornada laboral, estar llamando, escribiéndole al trabajador para temas laborales. Desconexión laboral, que también es una política que tienen que adoptar las empresas en adelante con la reforma laboral. Entonces, no sé, Javier, si con eso respondo tu pregunta. Pues la preocupación de Javier respecto de la dirección de confianza y manejo, que usted le da una precisión, dirección, pero nosotros los periodistas realmente no tuvimos nunca, o mucho, siempre, pues yo sí tuve cargo de dirección, confianza y manejo como director de noticiero, pero la mayoría de las veces fuimos simplemente periodistas atentos a cubrir el acontecer, no diario, sino minuto a minuto, o sea que tenemos que estar dispuestos. Entonces ahí, si fuera por eso, Javier, nos hubiéramos pensionado a los 30 años, porque la trabajadera fue demasiado. Oiga, por todo le cuento una cosa, doctor Oscar. En la época del narcoterrorismo acá con Pablo Escobar Gaviria y el cartel de Medellín, nosotros trabajábamos 24 horas literal. Nos acostábamos, pero con un ojo abierto. O sea, realmente era por si de pronto podíamos dormir, porque en cualquier momento te mataron a un lugarteniente, que el bloque de búsqueda fue una cosa tremenda durante todo ese tiempo. Entonces, y así ha pasado con nosotros. Pero oiga, yo
estoy viendo, escuchándolo a usted detenidamente, agradeciéndole mucho porque ha sido muy preciso, pero yo estoy viendo que esta nueva ley laboral, pues como en su momento se quejaron los empresarios, puede afectar mucho al empresario y podría afectar el empleo. Porque me estoy poniendo en el lugar de los empleadores, con todo lo que usted nos ha dicho, vuelvo y digo de manera muy precisa, yo digo, yo la verdad no puedo continuar, estoy poniendo el caso de muchos empleadores, yo no puedo continuar con ese tren de costos laborales que me implica esta nueva reforma. Me va a tocar disminuir empleos porque yo tengo que cumplir y voy a cumplir, pero en la medida en que cumplo no voy a tener la suficiente liquidez para poder sostener la empresa. Entonces, eso es lo que me da a mí como conclusión. ¿Qué piensa? Sí, definitivamente podríamos decir que es un arma de doble filo porque está bien la intención del gobierno de querer mejorar las condiciones para los empleados, pero creo que poco pensó también en las consecuencias que pueden traer para los empleadores. El hecho de que haya un incremento de la carga prestacional, entonces lo que van a decir muchos, o cierro la empresa o despido personal. Entonces, es bastante complejo. De pronto esta nueva reforma laboral, por querer, digamos, beneficiar y darle unos incentivos a los empleados, lo que pueda generar es más desempleo, crisis en las empresas. Esperemos que no, ya tocará mirar pues cómo se desenvuelve y cómo se da todo este proceso, pero comparto la posición tuya, Roger, es un poco complejo el tema. Sí, señor, lo que pasa es que cuando se presenta la discusión a nivel mediático y teniendo en cuenta la polarización de este país, uno escucha esa advertencia por parte de los empleadores, de los congresistas en contra de la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, de la clase política y la oposición, pero la plantean de una manera tan politizada que realmente muchos colombianos pensamos, están politizando la situación. Pero cuando uno escucha a una persona, yo no sé la afiliación política de Óscar Cuartas, no se la vamos a preguntar, no sabemos si es político o no político, representa, no, lo que él está diciendo lo hace desde su conocimiento, su experiencia y su experticia, no le está poniendo ni le está quitando, en eso confiamos absolutamente, doctor Óscar, pero usted lo hace de manera, entendemos nosotros, objetiva y la verdad les da uno la razón, lástima que lo politicen, porque de esa manera no le cree uno a la contraparte cuando una reforma es planteada, vámonos para el otro lado, es planteada también, usted lo dijo ahorita, con una muy buena intención. El gobierno hizo una defensa con muy buena intención, pero, ojo, es de pronto una expresión que hemos utilizado acá, la repito y creo que usted estará de acuerdo con ella, es por cobijarnos la cabeza o los pies, mejor, por cobijarnos los pies, nos descobijamos la cabeza. Total, sí. Es muy complejo. De vaina. Pero bueno, esta es ya aquí no hay vuelta de hoja, Óscar Cuartas, ya esta es la reforma aprobada y se empieza a poner en marcha. Sí, efectivamente ya empieza a regirse contra todo lo que pueda pues traer esta reforma, ya que a las empresas que les toca cumplir, adaptarse a esta y planear estrategias en aras a disminuir de pronto ese impacto negativo con todo lo que se les acarrea pues esa carga prestacional. Sí, señor. Bueno, Óscar Cuartas, qué bueno que haya estado con nosotros, espero que no se haya aburrido, se quedó un ratico más de lo que habíamos previsto, pero es que valía la pena, de verdad que usted muy preciso, muy claro, y eso de verdad nos ayuda en este propósito nuestro informativo de ayudar a entender. Ese es un objetivo muy claro y necesario, precisamente por lo que acabo de plantear respecto de la politización, para que la gente no se deje manipular. Cuando uno escucha información objetiva, como lo que se está planteando, uno dice, señores, esto es,
no tiene vuelta de hoja. No le está poniendo, ni le está quitando, ni está pintando. No le está poniendo tinte político a ello. Esto es lo que va a pasar a propósito de esta reforma laboral que entra en vigencia. Lo que va a pasar con los empleados y con los empleadores. Veremos qué va a pasar más adelante. Entonces, vuelvo y digo, nos quedamos un ratico más y le ofrecemos excusas, pero eso no quiere decir que no pueda estar otra vez con nosotros Claro que sí, más adelante. porque hay bastante tema que quedó pendiente y también muy importante para que lo tengan claro. Bueno, entonces, en ese caso, usted va a, o Germán más bien va a hablar con usted y van a precisar cuáles temas y lo volvemos a invitar. Claro que sí. Mucho gusto, un feliz día, un cordial saludo. Muy amable, Oscar Cuartas, abogado especialista en Derecho Laboral. Bueno, yo saqué conclusión. De pronto me apresuré o no me apresuré. ¿Qué piensan ustedes? Mario y Germán y Javier. Bueno, no, Roger, es que este tema es bien complicado. Cuando usted lo plantea, y yo lo decía hace un rato cuando le pregunté al doctor Cuartas, es que cada quien mira las cosas desde su punto de vista, y es cierto que estos cambios en la jornada laboral, la reforma laboral, por supuesto que implica costos laborales para los empleadores, claro que sí. Por eso es que se pide que sea gradual, que no sea de una sola vez, claro que sí. Y yo recuerdo lo que hemos debatido aquí en otras oportunidades, Roger, es que cuando hablábamos de por qué era necesaria la reforma, era pensando en las cosas que habían perdido los trabajadores y que ahí no fueron graduales. Cuando hubo la reforma laboral en 2002, que se le quitaron a las personas esos recargos nocturnos en el 100%, que la jornada laboral nocturna comenzaba a las 10 de la noche, entonces la gente que trabajaba de 6 a 10 de la noche pues no tenía derecho a recargos nocturnos, y eso se lo quitaron a los trabajadores de tajo, sin muchas consultas, sin la gente estar de acuerdo. Entonces se pensaba un poquito en que el ánimo de la reforma era devolverle las cosas que los trabajadores habían perdido, porque se perdieron cosas. Claro que afecta a las empresas y hay que ponerse del lado de las empresas también. Y con la jornada laboral, pues sí, con la jornada, sí, laboral, con las horas de trabajo, pues sí que se afectan también los empleadores, es cierto, sí, porque hay que disminuir la jornada y hay empresas o negocios que necesitan trabajo desde muy temprano hasta determinada hora en la tarde o noche, y ahí sí se toca pensar en horas extras o contratar una persona adicional. Entonces sabemos que es complicado, pero lo decía el doctor Cuartas, hay que hacer los ajustes y por eso la gradualidad de la aplicación de estas normas. Antes de darle la palabra a Oscar Mario, esto que acaba usted de decir es muy importante, que así que esto queda pintado en blanco y negro, no en grises. Es cuando usted dice, era devolverles los derechos que les quitaron de tajo. Así se miraba un poco la discusión, o mucho la discusión. Es devolverles los derechos que les quitaron de un tajo. Pero en los grises, con la explicación que nos da Oscar Cuartas, se va dando uno cuenta que es que no es solamente haber reivindicado esos derechos. Entonces, esto es para la discusión, Oscar Mario. Perdón, yo lo veo como dulce y salado. Dulce en el tema de, efectivamente, existían contratos como ese de prestación de servicios, o labor o de manejo y confianza, que muchos llamábamos como de abuso y confianza, que hacían que el empleador pusiera a sus empleados a trabajar largas jornadas de trabajo, perdón, sin una remuneración o sin un pago justo. Y salado, estoy hablando de los pequeños y medianos comerciantes, que yo creo que sí se van a ver muy golpeados en este tema, don Roger, de horas extras o disminución de horas, porque se necesitan horas precisas y también se necesitan mayores esfuerzos económicos con esta nueva reforma laboral. Sin embargo, don Roger, creo yo, pues que era justo también, porque sí se veía muchas injusticias en el tema contractual y laboral. Ahorita hablaba del tema de las empresas temporales, utilizadas por muchas empresas precisamente para que uno pudiera trabajar más horas sin ese pago justo, al menos sin esas horas extras.
Hay que esperar qué pasa, todo ese ensayo de error, don Roger, hay que mirar qué pasa con esta nueva reforma laboral, y yo creo que acá es de acomodarnos. Creo que las grandes empresas no van a tener muchas dificultades, creo que son las que más estaban vulnerando estos derechos de los trabajadores, y los pequeños y medianos empresarios pues acomodarnos a esta nueva reforma laboral. Y antes de darle la palabra a Javier, una palabra, una expresión utilizada por usted, es la que incluso nosotros le reivindicábamos al representante de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son parte de ACOPI, a su presidente Rodolfo Correa, que hablaba de, está bien, hay que devolverles los derechos, pero de manera gradual, o sea, de tajo, así como lo recordó Germán, que les pasó en 2002 a los trabajadores del país, es absolutamente dañino. Y volver con la reivindicación de tajo también, la gradualidad es absolutamente necesaria. Javier. Don Roger, pues mire, yo creo que esto hay que darle un compás de espera. No podemos ahora ni lanzar globos al aire, ni tampoco pues ponernos a llorar. Hay que actuar sobre la realidad. Y digo que hay que darle un compás de espera por lo mismo que usted dice, lo que pasó con la reforma de la ley 100 y la ley 50, y es que nos prometieron que el impulso económico, el crecimiento económico va a ser importante, se iba a generar más puestos de empleo, y la realidad fue otra, totalmente diferente. Ahora, ¿qué veo yo positivo frente al tema? Que tenemos una economía robusta, tenemos un crecimiento económico que si no es el ideal, por lo menos está creciendo, tenemos una inflación controlada y tenemos un desempleo también controlado. Es decir, hoy la situación económica del país es en términos generales muy buenas, digamos que para que posibilite y amortigue este golpe que van a tener, porque eso no se puede desconocer los empresarios, sobre todo los pequeños empresarios. Javier, eso que usted acaba de decir es opinión suya o usted objetivamente tiene datos y hechos que permiten afirmar eso. No, sí, claro, don Roger, que los datos están ahí. La inflación está en menos de un dígito, la inflación está casi en el 5%, el desempleo está en menos del 10%, y el crecimiento económico proyectado para este año se calcula en 2.5%. O sea que el dólar está controlado. Hace por lo menos 2 años está en 3.900 pesos. Es decir, la economía colombiana, independientemente de lo que digan muchas otras personas, creo que está bien y se ha mantenido en los últimos años, inclusive en un gobierno que despertó muchas alertas porque supuestamente iba a hacer el colapso de la economía y nos iba a convertir en Venezuela, y realmente eso no ha sucedido. O sea que son datos objetivos, don Roger, no me los estoy inventando. Perfecto, y yo hago el comentario no por ponerlo a usted en entredicho, sino precisamente para que lo refuerce, porque precisamente tiene que ver con ese comentario final que usted hace. Políticamente, o dirían otros, José Abad me hubiera corregido y me ha dicho, no, Roger, politiqueramente, porque ese es el problema. La política es necesaria y es fenomenal, pero cuando se vuelve politiquería, entonces se empieza a desinformar con intenciones populistas, con intenciones manipuladoras, que es lo que ha pasado precisamente entre la oposición y el gobierno. Lo que queda claro objetivamente es que lo que queremos dejar acá definido para nuestros internautas y televidentes es que desde el punto de vista de los datos y los hechos, como lo ha planteado Javier Arboleda, nada de lo que se señaló como la hecatombe ha ocurrido. Al contrario, la economía está bien. Y para que no piensen que es que estamos defendiendo este gobierno, recuerden que yo he puesto en esta entrevista, he puesto el dedo en la llaga en el sentido de las dificultades que se pueden generar a nivel empresarial y de empleabilidad con la puesta en marcha de esta reforma laboral que reivindica derechos para los trabajadores colombianos. Dije yo, por cobijarme los pies, de pronto me estoy descobijando la cabeza.